Hola a todos y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien y con muchísimas ganas de chismecito porque hoy tenemos un tema. Uy. Un tema que a mí personalmente me tiene fascinada. Y es que, como ya habrán visto en el título, vamos a analizar a fondo con lupa, con todo el detalle que podemos, la supuesta señal secreta, el mensajito oculto, el código, el cómo decirlo. El indicio que Anne Ercel y Kerem Bürsin pudieron haber dejado, intencionalmente o no, a través de un collar. Sí, un collar. ¿Acaso esto es una historia de amor? ¿Una historia de desamor? ¿Una estrategia de marketing brillantemente orquestada? ¿O simplemente un collar? Vamos a descubrirlo juntos. Antes de que empecemos a sumergirnos en este mar de especulaciones y teorías, quiero darles una bienvenida gigante a los nuevos suscriptores y recordarles a los que ya están por aquí que suscribirse es gratis. Y no solo eso, activando la campanita de notificaciones, te aseguras de no perderte ninguno de los vídeos que subo semanalmente. Así que ya sabes, si te gustan estos temas, si te interesa el chismecito de las celebridades, si te encanta este tipo de análisis, no te lo pienses más, suscríbete. Y ahora sí arrancamos con el misterio del collar. La historia de Anne Ercel y Kerem Bürsin, para los que no estén familiarizados, es una de esas historias que nos encantan, ¿verdad? Es una historia digna de novela. Conocidos en el set de la serie Love is in the Air, donde interpretaron a Eda y Serkan, y donde la química entre ellos, señoras y señores, era explosiva. Esa química, esa conexión, ese feeling, traspasó la pantalla y se convirtió en algo real. Empezaron a salir, se hicieron pareja, nos enamoraron a todos con sus fotos, con sus dedicatorias, con sus gestos de cariño. Parecían la pareja perfecta, la pareja de ensueño. Viajes, momentos especiales, declaraciones de amor públicas. Todo era felicidad. Recordemos esos primeros momentos, cuando los rumores empezaron a circular. La chispa entre Eda y Serkan en Love is in the Air era innegable. Las miradas, los roces, la tensión, todo era combustible para la especulación. Y claro, el público, ávido de romance, empezó a soñar con que esa magia traspasara la pantalla. Y ¡boom!, sucedió. Las primeras fotos juntos, las salidas discretas, los comentarios ambiguos en redes sociales. Era el inicio de un romance que nos tenía a todos pegados a la pantalla y a las redes, buscando cada detalle, cada pista. Y como suele pasar en estos casos, la felicidad no duró para siempre. Después de un tiempo, la noticia que rompió el corazón de muchos fans, Hande y Kerem, lamentablemente, habían terminado su relación. El mundo se vino abajo, las redes sociales estallaron, y todos nos preguntábamos: ¿qué pasó? ¿Por qué? ¿Cómo fue posible? Las preguntas eran infinitas. Y claro, en estos casos, lo normal es que empiecen las especulaciones, las teorías, los rumores. Y ahí es donde entra en juego el collar. Porque, ¿qué es lo que pasó? En el universo de las celebridades, cada detalle cuenta. Un vestido, un peinado, una canción, una foto. Todo se analiza, todo se estudia, todo tiene un significado, o eso es lo que nos gusta creer. Y en este caso, el objeto de nuestra investigación es un collar. Un collar que, al parecer, Kerem le regaló a Hande. Un collar que Hande, después de la ruptura, empezó a usar con frecuencia. Y ahí es donde la cosa se pone interesante porque usarías algo que te regaló tu ex. ¿Acaso es una señal? ¿Un mensaje oculto? ¿Una forma de decir algo sin decirlo directamente? Vamos a analizarlo con calma, paso a paso, para que no se nos escape nada. Primero, tenemos que entender el contexto. ¿Cuándo se dieron cuenta los fans de este detalle? ¿Dónde y cuándo se vio a Hande usar el collar? ¿Qué tipo de collar es? Son preguntas clave para empezar a armar el rompecabezas. La información que tenemos es que después de la ruptura, Hande fue fotografiada en varias ocasiones luciendo el collar. Y no solo eso, aparentemente el collar es un diseño particular, con un significado específico. Recordemos las fotos. Las publicaciones en Instagram. Las salidas casuales. ¿Dónde y cuándo exactamente pudimos ver este collar en acción? Analicemos los detalles. ¿Fue en eventos públicos? ¿En fotos casuales en la calle? ¿En selfies? Cada contexto nos puede dar una pista. Y no olvidemos el factor tiempo.
¿Cuánto tiempo después de la ruptura empezó Andy a usar el collar? ¿Fue de inmediato? ¿O esperó un tiempo prudencial? La temporalidad es crucial. Aquí es donde entra en juego la simbología. Los collares, como cualquier accesorio, pueden tener un significado propio. Pueden ser un simple adorno o pueden ser algo más. Pueden representar un sentimiento, una promesa, un recuerdo. ¿Qué representa este collar en particular? ¿Tiene alguna inscripción? ¿Algún dije especial? ¿Algún detalle que nos pueda dar una pista? Profundicemos en los detalles del collar. ¿De qué material? ¿Es oro, plata, acero inoxidable? ¿Tiene piedras preciosas? ¿Diamantes? Cada material puede evocar un sentimiento diferente. ¿Qué forma tiene el dije principal? ¿Es un corazón? ¿Una estrella? ¿Un símbolo del infinito? ¿Un nombre grabado? ¿Una fecha especial? Cada detalle, por pequeño que sea, puede ser clave para desentrañar el misterio. La simbología, amigos, es un lenguaje universal. Y aquí es donde entramos en el mundo de las interpretaciones. Porque claro, el significado de un objeto es subjetivo. Depende de cada persona, de sus vivencias, de sus sentimientos. Para algunos el collar podría ser simplemente un objeto bonito, un regalo que les gusta usar. Para otros podría ser una forma de recordar a la persona que se lo regaló, de mantener vivo el recuerdo de una relación pasada. Y para otros podría ser una señal, una declaración, un mensaje oculto. Un misterio. Imaginemos por un momento que Andy usa el collar de forma intencionada. ¿Qué estaría tratando de decir? ¿Estaría enviando un mensaje a Kerem? ¿Estaría tratando de comunicar algo a sus fans? ¿Estaría tratando de generar expectativas, de alimentar los rumores, de mantener el interés en su persona? Las posibilidades son infinitas. Podría ser un gesto de nostalgia, de cariño, de agradecimiento. O podría ser un gesto de indiferencia, de superación, de olvido. Nunca lo sabremos con certeza. Si Andy quisiera enviar un mensaje, ¿cuál sería? ¿Un mensaje de esperanza, de reencuentro? ¿Un mensaje de despedida, de punto final? ¿Un mensaje de ambigüedad, para mantener el interés? ¿O simplemente un mensaje de «Mírame, estoy bien»? Las intenciones pueden ser múltiples y variadas. Analicemos cada posibilidad. ¿Podría ser un mensaje para Kerem, para que sepa que no la ha olvidado? ¿O para sus fans, para darles a entender que la situación no es tan definitiva como parece? Y ahora, vamos a meternos un poquito en el mundo de la especulación, porque, ¿quién no ama una buena teoría? Imaginemos que el collar tiene un significado especial para ellos. Imaginemos que el dije representa algo que les unía. Imaginemos que la inscripción es una frase que se decían en privado. Imaginemos que, bueno, ahí es donde la imaginación vuela. ¿Podría ser una forma de decir te extraño? ¿Una forma de decir todavía te quiero? ¿O por el contrario, una forma de decir ya te olvidé? Construyamos escenarios hipotéticos. ¿Qué pasaría si el dije fuera un corazón partido? ¿O si la inscripción fuera una fecha importante para la pareja? ¿O si, en secreto, el collar fuera parte de una colección que ambos compartían? El mundo de la especulación es un juego de posibilidades. Y a jugar se ha dicho. También no podemos dejar de lado la posibilidad de que todo sea una estrategia de marketing. Sí, señores. En el mundo de las celebridades, todo es posible. Es posible que el collar sea parte de un plan, de una campaña, de un acuerdo entre Andy y Kerem para mantener a sus fans enganchados, para generar interés en sus proyectos futuros, para, quién sabe. En el mundo del espectáculo, las apariencias engañan y a veces lo que vemos no es lo que parece. Analicemos las motivaciones de un posible plan de marketing. ¿Qué beneficios tendrían Andy y Kerem de alimentar estos rumores? ¿Promoción para futuros proyectos? ¿Aumento de seguidores en redes sociales? ¿Mantener el interés en su imagen pública? El mundo del espectáculo es un negocio y las decisiones suelen tener una lógica comercial detrás. O simplemente puede ser que a Andy realmente le gustaba el collar y lo siguió usando. Es una opción bastante simple, ¿verdad? A veces la explicación más sencilla es la correcta.
A veces no hay nada detrás. A veces un collar es solo un collar. Y punto. Consideremos la posibilidad más simple. Tal vez a Ande simplemente le gustaba el collar. Era un regalo, un objeto bonito, y lo sigue usando porque le gusta. A veces, la vida es así de simple. Descartemos las teorías complejas y centrémonos en la sencillez. ¿Podría ser la explicación más lógica? Pero, ¿qué pasa si Kerem también juega su papel en esta historia? ¿Qué pasa si él también hace algo que nos da una pista? ¿Qué pasa si, en sus redes sociales, publica algo que haga referencia al collar? ¿O si habla indirectamente de Ande? El misterio se vuelve aún más intrigante. Estemos atentos a los movimientos de Kerem. ¿Ha publicado algo en sus redes sociales que pueda estar relacionado con el collar? ¿Una foto, una canción, una frase ambigua? ¿Ha hecho alguna declaración indirecta en entrevistas? ¿Ha hecho algún comentario que pueda dar a entender que aún piensa en Ande? Los detalles, amigos, los detalles son importantes. Otro punto a considerar es la reacción de los fans. ¿Qué dicen los fans de Ande y Kerem sobre el collar? ¿Qué piensan? ¿Cuáles son sus teorías? ¿Están a favor de una reconciliación? ¿O prefieren que cada uno siga su camino? Las redes sociales son un hervidero de opiniones, de comentarios, de especulaciones. Es interesante ver cómo los fans se involucran en la historia, cómo se convierten en detectives, en investigadores, es como una novela en tiempo real. Sumérjanos en el universo de los fans. ¿Qué dicen en Twitter? ¿Qué comentan en Instagram? ¿Qué teorías se comparten en los foros? ¿Están a favor de una reconciliación, o prefieren que Ande y Kerem rehagan sus vidas por separado? Los fans, con su pasión y su involucramiento, son parte fundamental de esta historia. Y no olvidemos el papel de la prensa. Los medios de comunicación también juegan un papel importante en este tipo de historias. ¿Qué dicen los medios? ¿Cómo interpretan el uso del collar? ¿Le dan importancia? ¿O lo minimizan? La prensa a veces puede ser una fuente de información, pero también puede ser una fuente de desinformación, de rumores, de exageraciones, hay que tomarlo todo con pinzas. Hagamos un repaso por la prensa. ¿Qué titulares se han escrito sobre el collar? ¿Qué análisis se han hecho en los medios? ¿Se ha dado importancia al uso del collar por parte de Ande? ¿O simplemente se ha tratado como una noticia más? La prensa, con sus interpretaciones y análisis, también contribuye a la construcción de esta historia. En definitiva, el caso del collar de Ande Erçel y Kerem Bürsin es un ejemplo perfecto de cómo las celebridades pueden jugar con las expectativas de sus fans, cómo pueden generar misterio, cómo pueden mantener el interés en sus vidas privadas. Y sobre todo, es un ejemplo de cómo la imaginación humana puede volar, cómo podemos crear historias, teorías, interpretaciones, a partir de un simple objeto. Este caso nos demuestra el poder de las celebridades para crear misterio y mantener el interés público. Ande y Kerem, sin proponérselo o no, han generado un debate y han alimentado la curiosidad de millones de personas. Es fascinante ver cómo un simple objeto puede generar tanto interés y especulación. Así que, ¿cuál es la conclusión? ¿Qué podemos sacar en claro de todo esto? ¿Es el collar una señal secreta? ¿Un mensaje oculto? ¿O simplemente un collar? La verdad, como suele pasar en estos casos, probablemente nunca la sepamos con certeza. Lo que sí sabemos es que el uso de ese collar ha despertado la curiosidad de muchos, ha generado debate, ha alimentado los rumores y ha mantenido a los fans de Ande y Kerem pegados a las redes sociales, a la espera de un nuevo capítulo en esta historia de amor y desamor. Llegamos al final de este análisis. ¿Cuál es nuestra conclusión final? ¿Hay una respuesta definitiva? Tal vez no. Pero lo importante es el debate, la especulación, la pasión que este caso ha generado. Tal vez el collar sea solo un collar. O tal vez sea mucho más. Espero que este análisis les haya gustado. Me encanta compartir con ustedes estas historias, estas especulaciones, estos análisis que tanto me apasionan. Y me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que el collar tiene algún significado especial? ¿Qué teorías tienen? ¿Creen que Ande y Kerem volverán algún día? Déjenme sus comentarios, sus opiniones, sus teorías en la sección de abajo.
Me encanta leerlos, me encanta debatir, me encanta saber lo que piensan. No se queden callados. Y antes de que se vayan, no olviden dejar un like si les gustó el vídeo, compartirlo con sus amigos, con sus contactos, con todos aquellos que les guste el chismecito de las celebridades. Y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden que suscribirse es gratis y es una forma de apoyar este canal. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.